Sabemos que hay ciertos minerales que tienen propiedades de lo más curiosas, y no estoy hablando de propiedades místicas, sino de propiedades físicas. Sabéis que aquí no toco temas místicos, aquí solamente toco temas científicos, temas físicos, temas que se puedan demostrar. Pues bien, hay ciertos minerales que tienen propiedades increíbles. Algunos, por ejemplo, como la fluorita, tiene una propiedad óptica que se llama dispersión baja, que precisamente gracias a esa propiedad se usa muchas veces para fabricar lentes para telescopios, para poder sacar fotos al espacio mucho más nítidas y así poder estudiar mejor el universo. O por ejemplo está la magnetita, que es el mineral más magnético conocido, que se sabe que existe dentro de las células de algunos animales, y por ejemplo estos animales lo usan además para poder orientarse comunicándose de cierto modo con la magnetosfera. O por ejemplo está el diamante o minerales muy parecidos que son extremadamente duros y que se usan para diferentes tipos de industrias de la construcción. U otros minerales que pueden llegar a utilizarse con otros propósitos. El caso es que hay una miríada de minerales con propiedades de lo más curiosas, algunos que brillan, otros que brillan en según qué luces. Luego por ejemplo hay minerales que pueden capturar partículas casi tan rápidas como la luz. Pero es que lo que os traigo hoy es diferente a todo esto. Hoy os traigo un mineral que literalmente desafía una de las leyes de la física cuántica y tiene locos a los físicos. Y esto no es clickbait ni es una locura, así que vamos allá. En 1972, en la mina número 3 de Chile, en el desierto de Iquique, se descubrió un mineral que más tarde llamarían herbertsmithita. Este nombre proviene por el mineralogista inglés del siglo XX llamado Herbert Smith, aunque más tarde se le daría otro sinónimo que sería anarakita, que proviene de la región de Anarak, en Irán, porque se descubrió otro yacimiento de este mineral ahí. Así que tiene dos nombres, herbertsmithita y anarakita. Entre la composición de este mineral podemos encontrar diferentes tipos de metales, entre ellos el que más destaca, que sería el cobre. Y es muy importante tener en cuenta que el cobre es parte de la composición de este mineral porque el cobre es magnético al ser un metal. Y lo curioso es que a pesar de que este mineral tiene propiedades magnéticas, o por lo menos tendría que presentar propiedades magnéticas, estas propiedades no son como deberían ser. Para explicaros exactamente por qué este mineral desafía una de las leyes de la cuántica, específicamente la del magnetismo, primero tengo que explicaros un par de cosas sobre física para que entendáis un poco dónde está el problema. Así que toca poneros un poco en contexto. Todos conocemos la imagen de los electrones, tenemos los protones y los neutrones y luego el electrón alrededor dando vueltas. Pues una cosa que normalmente la gente no suele saber es que dentro de los electrones hay una cosa que se conoce como espines, que básicamente sería como una especie de imán que tiene dentro, metafóricamente hablando, y debido a este magnetismo natural que presentan los electrones, tienen una polaridad, es decir, que tienen una parte positiva y una parte negativa. Y según cómo esté orientada esta polaridad dentro de los electrones, estos se pueden unir de una forma u otra, independientemente de la forma en la que se unen los átomos. Y en este canal hablamos muchas veces de la unión de los átomos, porque es una parte fundamental para entender el funcionamiento de los minerales, el cómo los átomos se juntan entre ellos. Por ejemplo, en el caso de los materiales cristalinos, los átomos se juntan de formas ordenadas, formando estructuras geométricas matemáticamente casi perfectas, mientras que en los materiales amorfos, es decir, materiales que no se pueden considerar cristales / minerales, los átomos se juntan de formas completamente aleatorias, no hay ningún orden, no hay ningún patrón, no hay ningún tipo de armonía, es todo caótico, los átomos están simplemente de forma muy random y muy aleatoria. Ahora bien, independientemente de la forma en la que los átomos se unan, los electrones siempre se unen de formas diferentes dado su magnetismo natural, dado sus espines. Pero en casos extremadamente raros pueden haber algo así como una especie de caos que impida que los electrones formen una sintonía, que los electrones se unan, que sus espines estén alineados. Y aquí es donde tenemos el problema, que es cuando los átomos están unidos de determinadas formas, pero estas formas en las que están unidos impiden que los electrones entren en sintonía magnética entre ellos, lo que impide que estos se unan, lo que se conoce como un líquido de espines cuántico. Pues esto es precisamente lo que pasa en el caso de la herbertsmithita, que es que su estructura cristalina se conoce como red de Kagome, que básicamente es una forma en la que los átomos se unen formando un montón de triángulos repetidos. Vale, pero ¿por qué esto impide que los electrones se unan? Os lo voy a explicar con una analogía muy fácil para que lo entendáis de forma simple. Imaginaos que tenéis un círculo de personas y no están cogidos de las manos, y quieren agarrarse entre ellos para formar una unión. Bien, pues cada una de estas personas imaginad que es un electrón con su respectiva polaridad magnética. Por lo tanto, todos tienen la mano hacia arriba y una mano hacia abajo. Una mano hacia arriba sería la polaridad positiva y la de abajo sería la polaridad negativa. Para que estos se agarren tienen que mover las manos para agarrarse y formar un círculo. Vale, aquí obviamente sí que hay armonía, porque estos electrones sí que se pueden unir, porque la formación de los átomos permite que los electrones se unan entre ellos, que sus espines se alineen entre ellos. Ahora bien, imaginad que en vez de un círculo tenemos una persona delante, una detrás y una al lado. Y tenemos dos polaridades. Entonces vamos a estar moviendo las manos para intentar agarrarnos a las tres personas, pero no podemos, porque no podemos agarrarnos a tres personas al mismo tiempo, tan solo a dos. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Que habría una tercera persona que no estaría conectada, impidiendo así que se forme una conexión completa. Por tanto, en vez de estar agarrados
formando una sintonía, estaríamos con los brazos moviéndose de un lado para otro, constantemente intentando conectarnos a las tres personas, pero es imposible. Por lo tanto, en estos casos, los electrones no pueden juntarse magnéticamente. Pues esto es lo que pasa en una estructura de red de Kagome, que es que por la posición de los átomos, los espines de los electrones no pueden alinearse magnéticamente entre ellos. Y esto es lo que crea lo que se conoce como el líquido de espines cuántico. Y aquí es donde está el problema. Pero claro, a esto surgen dos preguntas muy curiosas. La primera, ¿por qué, a pesar de que se conoce como líquido de espines cuántico y no hay una unión perfecta, cómo es posible que el mineral sea sólido? Porque estamos hablando de que es algo líquido, ¿no? Pues no, realmente no es un líquido. Aquí no estaríamos hablando de un estado de la materia, estaríamos hablando de que simplemente los electrones no están alineados magnéticamente, pero los átomos sí están juntos, por tanto sí permiten que haya una materia sólida, lo cual precisamente nos lleva a la segunda pregunta. ¿Significa esto que el líquido de espines cuánticos es un estado adicional de la materia? Pues no, tampoco. Y es que el líquido de espines cuánticos no es un estado de la materia, es una forma en la cual los electrones no pueden unirse dentro de un estado sólido, porque en este caso no estamos hablando de un estado de la materia, estamos hablando simplemente de una configuración de los electrones dentro de un estado sólido, así que técnicamente no es un estado de la materia. Vale, habiendo explicado todo esto, ahora vuelven a surgir otras dos preguntas. La primera, ¿cómo es posible que los científicos pudieran descubrir que los electrones no están alineados? Estamos hablando de partículas subatómicas, no, lo siguiente, estamos hablando de algo que en teoría es más pequeño incluso que el propio átomo. ¿Cómo es posible que podamos verlo? Y lo más importante, ¿por qué los científicos empezaron a estudiar este mineral de formas tan específicas? ¿Qué es lo que les llevó a pensar que este mineral pudiera tener un líquido de espines cuántico en su interior? Pues aquí es donde entra precisamente la gran inteligencia humana, y es que cuando se descubrió este mineral, a principio realmente no se sospechaba nada de esto, simplemente se le trató como un mineral más, se consideraba bonito, se estudiaba para ver su composición y los potenciales usos que pudiera llegar a tener, pero realmente nadie sospechaba que pudiera tener un desajuste en sus electrones o un desajuste magnético a nivel cuántico. Sin embargo, el truco estaba precisamente en su estructura cristalina, es decir, en la forma en la que sus átomos estaban organizados, en este caso en una red de Kagome. Y es que cuando se descubre un mineral nuevo, una de las cosas más importantes es intentar descubrir precisamente su estructura cristalina. ¿Y cómo se descubre eso? Pues tengo un vídeo entero hablando precisamente de la historia detrás de ese descubrimiento y de las invenciones al respecto. Os dejaré el link en la descripción para que lo veáis y entendáis mejor este vídeo. Pero bueno, el caso es que cuando se descubre un mineral nuevo, primero hay que estudiar varias cosas, su composición química, sus potenciales usos y una de las cosas más importantes, su estructura cristalina. Pues bien, al estudiar la estructura cristalina de este mineral se dieron cuenta de que estaban ante una red de Kagome, una organización atómica que a nivel cuántico estaba destinada a provocar siempre problemas magnéticos a sus electrones. Por tanto, cuando los científicos descubrieron que estaban ante una red cristalina de Kagome, se dieron cuenta de que potencialmente este mineral podría presentar un problema cuántico. De ahí que los llevó a llevar a cabo investigaciones mucho más detalladas específicamente en este tema. Y el resultado, como podréis imaginar, es que se dieron cuenta de que había una falta de unión magnética entre sus electrones. Los electrones no estaban alineados magnéticamente, incluso a temperaturas extremadamente bajas, que es lo que hace que sea más fácil, porque se suelen estar más quietos, por tanto es más fácil establecer conexión, pero en este caso no. Incluso a temperaturas extremadamente bajas, los electrones eran incapaces de formar una unión magnética entre ellos. Y ahora vuelven a surgir otra vez otras dos preguntas. La primera, ¿por qué se considera que esto desafía las leyes de la cuántica? A ver, siendo específico, realmente no es que este mineral desafíe las leyes de la cuántica, sino que simplemente pone a prueba nuestros modelos de entendimiento actual sobre cómo funcionan los electrones y los sistemas magnéticos a nivel cuántico, es decir, a nivel subatómico. Y esto se da porque el comportamiento de este líquido de espines a nivel cuántico es tan complejo que con nuestros modelos actuales del entendimiento del magnetismo no es suficiente para poder explicar exactamente el por qué se da esto. Además de que todas las teorías que teníamos previas al estudio de este mineral sugerían que a temperaturas extremadamente bajas los espines en algún momento tenían que congelarse lo suficiente y estarse lo suficientemente quietos para poder establecer esa conexión. Es que en el caso de este mineral no se daba, y es que incluso a temperaturas cercanas al cero absoluto, y aún así los espines de la Herbert-Smithita no se estaban quietos, estaban constantemente buscando una alineación para entrar en sintonía, y ahora sí tampoco podían, lo cual precisamente desafiaba nuestro entendimiento de cómo funcionaba todo esto a nivel cuántico. Y como podéis entender, esto obligaba a los científicos a tener que replantearse muchas cosas en su entendimiento a nivel cuántico y tener que inventar nuevos sistemas para poder estudiar mejor estas cosas. Y obviamente esto demostraba que había muchas cosas a nivel cuántico que aún no entendíamos, incluso aquellas que creíamos que sí. Además de que todos los estudios y experimentos para poder entender qué tipo de espines es de este mineral,
todos los resultados han sido siempre contradictorios entre sí, demostrando que con las herramientas que tenemos actualmente, los estudios que hacemos al respecto de este mineral son completamente inútiles. Necesitamos desarrollar nuevas tecnologías para poder estudiar mejor este mineral y por qué se da este líquido de spines cuántico en este caso. Pero bueno, básicamente hay ciertos aspectos de la cuántica que no casan con lo que estamos observando en este mineral, dicho de forma muy simple. Así que ahí está precisamente el problema. Y ante esto, ahora nos llevamos a la última pregunta. ¿Qué implica todo esto para nosotros? ¿Qué implicaciones tendría todo este descubrimiento y este mineral para con la ciencia que estamos intentando desarrollar ahora mismo? Pues por una parte, por si no era lo suficientemente obvio, esto nos obliga a reconsiderar ciertos sistemas y ciertos entendimientos que tenemos respecto a la física cuántica y al magnetismo a nivel cuántico. Esto nos obliga a tener que reconsiderar y remodelar nuestros sistemas y nuestro entendimiento al respecto y así desarrollar nuevas formas de poder estudiarlo, o por lo menos estudiar en casos similares a la Herber-Smithita. Por otra parte, la Herber-Smithita sería un caso perfecto para poder estudiar cómo se comportan los spines en casos extremadamente raros a nivel cuántico, lo cual nos permite ampliar nuestros horizontes y entender mejor cómo funciona todo esto a nivel cuántico, que es un tipo de ciencia relativamente nueva. Luego está quizás lo más interesante de todo, y es que entender exactamente cómo funcionaría la unión magnética entre los spines, incluso en casos extremadamente raros como este, nos permitiría entender mejor cómo funciona el magnetismo y la transmisión de información a nivel cuántico, para poder ayudarnos a desarrollar ordenadores cuánticos más avanzados. O sea que este mineral básicamente nos permitiría desarrollar ordenadores cuánticos mucho más avanzados en un futuro, para que luego digan que los minerales solo valen para traer suerte y amor en la vida. Fíjate que este mineral directamente desafía la cuántica y nos ayuda a entender la física cuántica. Es que más interesante no puede ser. ¿Qué? ¿Cómo te quedas con este vídeo? Increíble, ¿a que sí?